vamos a comenzar con esa serie porque hay que continuar predicando todo el consejo de Dios. No nos podemos quedar solamente en un tópico, tenemos que predicar el consejo de Dios, como decía Pablo. Y hoy vamos a comenzar con una carta. Esta carta a los Efesios es una carta muy importante de leer. Creo que cada uno de los que lee la carta a los Efesios pues queda fascinado con la cantidad de más que doctrina, sino la cantidad de práctica que tenemos nosotros como hijos de Dios, que tener mucho más dentro de la iglesia. Así que hoy vamos a comenzar con esta serie que se llama así, la unidad del cuerpo de Cristo. Esa es la serie, se llama así, la unidad del cuerpo de Cristo. Nuestro primer tema será escogidos para alabarlo, escogidos para alabarlo, y quiero que me acompañe al libro de los Efesios, al capítulo 1, y vamos a leer hoy del 1 al 6. Efesios 1, del 1 al 6. Lea usted ahí en su casa, abra su Biblia. Yo no lo estoy mirando, pero me parece que la está abriendo. Y dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Mis hermanos, comienzo con esta pregunta. ¿Se le ha ocurrido a usted alguna vez que a Dios nada le sorprende? Mis hermanos, nada a Dios le sorprende. Dios está en control de todo. Ese es uno de sus atributos, su soberanía, ¿verdad? Él está en control de todo lo que sucede. Él ha sabido antes de la fundación del mundo que su pueblo iba a enfrentar muchas adversidades. ¿Como cuáles? Como las que estamos enfrentando en estos momentos nosotros en este tiempo. Como las enfrentaron los otros grandes hombres de Dios desde la época de Noé hacia acá. De Abel, Caín, todos los hombres de Dios han pasado por adversidades. Pero lo que quiero que sepan es que a Dios nada de eso le ha sorprendido. Él, dentro de su plan de redención, está todo lo que sucede. Quiere decir, Dios nos dio su palabra para que vivamos nosotros conforme a la palabra de Dios. Quiere decir, dentro de la palabra de Dios, nosotros tenemos todo lo que los hombres y mujeres de Dios iban a pasar. ¿Por qué? Porque Dios ha estado toda la vida en control de todo eso. Quiere decir, Él en su soberanía nada lo ha sorprendido. Y la carta a los Efesios es un resumen maravillosamente conciso pero abarcador de las buenas nuevas cristianas y lo que ellas contienen. Este libro. Nadie puede leer esta carta sin sentirse movido al asombro y a la adoración. Nadie puede leer esta carta sin dejar de ser desafiado a vivir de una manera consecuente a la vida nueva que ahora tenemos. Fue la epístola de los Efesios la epístola favorita de Juan Calvino. Muchos probablemente no lo sepan, pero la epístola favorita de Juan Calvino, el reformador Juan Calvino, fue la epístola de los Efesios. Y el libro este de los Efesios fue el que más inspiró a Juan Calvino. Por ejemplo, otro que quedó fascinado con el libro de los Efesios
fue alguien que escribió uno de los libros, o yo diría, no lo digo yo, lo dicen los expertos en esto, que después de la Biblia es el libro cristiano más importante y más vendido de todos los tiempos, ¿verdad? Y él es Juan Bunyan. ¿Se recuerda a Juan Bunyan? Él escribió el libro del progreso del peregrino. Bueno, a Juan Bunyan, el libro de los Efesios fue uno de los libros, fue el libro o la epístola que más lo inspiró para escribir este libro. En ella, en la epístola de los Efesios, Pablo comunica un mensaje dignificante y armonizador en medio de las tensiones que había en la iglesia del primer siglo. Para las congregaciones de hoy, Efesios nos enseña que en el cuerpo de Cristo Dios ha eliminado las barreras que separan a los seres humanos. Creo que ayer en el libro de Romanos, en el estudio capítulo 12, creo que también estudiamos un poquito de esto, ¿verdad? Pero el libro de los Efesios nos va a hablar un poquito más sobre este tópico. Ahora, ¿cuál va a ser el proyecto de esta epístola? ¿Cómo va a ser que se va a conformar esta epístola en este estudio? Por ejemplo, primero vamos a ver la unidad en Cristo, desde el capítulo 1 al capítulo 3. Del 1 al 3 vamos a ver la unidad en Cristo, y después del 4 al 6 vamos a ver la unidad en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, no podemos tener unidad como cuerpo de Cristo si no tenemos primero unidad en Cristo. Entonces, eso nos lo va a enseñar el apóstol Pablo a través de esta epístola. ¿Cuáles son los temas? Estamos dando un bosquejito de introducción de lo que de lo que es la epístola a los Efesios. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar estudiando con esta epístola? Bueno, número 1, vamos a ver el propósito de Dios para su pueblo. Dios tiene un propósito para su pueblo. Número 2, Cristo es el centro de todo. No hay nada, mis hermanos, no hay nada que no esté permeado y lleno de Cristo, porque Cristo es el que lo hizo todo. Él está en el centro de todo. Después, número 3, vamos a ver la iglesia bajo la autoridad de Cristo. La iglesia que se hace llamar iglesia y no esté bajo la autoridad de Cristo, bueno, por ahí hay un problema. Número 4, vamos a ver entonces que somos nosotros como cuerpo de Cristo una familia en Él. Lo vamos a estar mirando en la epístola. Y por último, vamos a estar mirando cuál debe ser la conducta cristiana que nosotros debemos de llevar o de tener, no importa dónde estemos, adentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Esta epístola de los Efesios nos va a enseñar conducta cristiana también. Ahora, siguiendo un poquito con la introducción, ¿quién es el autor de la carta? Bueno, ya lo hemos dicho, el apóstol Pablo. Él escribió esta carta a la iglesia que se encontraba en la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, Éfeso quedaba cerca del mar Egeo, en el Asia Menor. Actualmente es la provincia o es del país de Turquía, donde actualmente está Turquía. Bueno, ese era Éfeso. También vemos cómo en su tercer viaje misionero el apóstol Pablo había predicado y enseñado aproximadamente por 3 años en esa ciudad, y así fue como él estableció esta iglesia en el Asia Menor. Ahora, Pablo, esto es algo que no podemos dejar de mencionar, porque es sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo, decía Pablo. Bueno, Pablo escribió esto no sentado en su casa en un hotel, ni sentado abajo de un árbol. Él escribió esto, como casi todas sus cartas, dentro de la prisión. Así que eso fue en el año 60 al 62, más o menos por ahí. Él escribe dentro de la prisión esta carta a los Efesios. ¿Quiénes eran los destinatarios? Bueno, si estamos hablando de que el libro de los Efesios es porque la epístola iba a ser dirigida a ellos mismos, ¿verdad? A los Efesios.
¿Cuál era el propósito de la carta? Bueno, el propósito de Pablo era promover la unidad entre los creyentes de las congregaciones, porque también se dice que esta carta no tan solo fue enviada a Efesios, también lo recibieron cristianos de la iglesia de Colosa. Él envía a Tíquico y envía a Onésimo a que haga esta entrega de esas cartas, y fueron primero a Éfeso y después llegaron a Colosa. Quiere decir que también estaba la iglesia de Colosa. Más adelante vamos a ver cuando Dios nos dice, estudiaremos el libro de los Colosenses. Pero ¿cuál era el propósito? Bueno, era promover la unidad entre los creyentes de esas dos congregaciones. Efesios comunica la motivación doctrinal y hace una fuerte exhortación para que aún las personas con trasfondos muy distintos tengan madurez. ¿Madurez de qué? Cuando hablamos de madurez, es madurez espiritual, ¿verdad? De eso es lo que está hablando. También Pablo hace esa exhortación para que las personas dentro de esas iglesias también tengan las cualidades necesarias y la conducta correcta para llevarse bien con otros creyentes. Les digo que esta carta, esta epístola de los Efesios, es una epístola que debe de sentarse, analizarla y escucharla nuevamente cada vez que tenga un chancecito, porque aquí nos va a hablar mucho de la práctica cristiana dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos la certeza de que Dios aún habla hoy a través de lo que ya ha hablado. Dios sigue hablando. Se recuerda que la palabra dice que Dios es el mismo ayer, es hoy y por los siglos. Lo que habló ayer todavía lo sigue hablando en el día de hoy. Ahora, nada es más necesario para la vida, para el crecimiento y la salud de la iglesia o de los cristianos, que escuchar y prestar atención a lo que el Espíritu le dice a través de su antigua pero apropiada palabra. Así que los invito a que tomen papel, tomen lápiz, tomen una libreta o apunten donde vaya a apuntar, pero que tenga oído puesto a lo que se va a enseñar a través de esta carta o de esta epístola a partir de este momento. Ahora, después de haber dicho todo esto como introducción, vamos entonces a expositivamente a ir llevando lo que es la carta a los Efesios. Y para eso quiero que vayamos al versículo 1 nuevamente. Y vamos a empezar entonces este viaje por los Efesios, o por la iglesia de Éfeso. ¿Sí? El gentilicio de Éfeso son los Efesios. Así que, entonces, vamos a empezar el viaje. Vamos al versículo 1, vamos al versículo 2. ¿Qué nos dice el apóstol? Y el punto número 1 que vamos a tratar ahora es: la iniciativa siempre es de Dios. Lo repito, punto número 1 de la carta que vamos a tratar. La iniciativa siempre, siempre es de Dios. Dice Pablo, versículo 1 y versículo 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Señor, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es versículo 1 y versículo 2. Como le decía, el primer punto de que vamos a estar tratando es la iniciativa siempre es de Dios. Y de inmediatamente el apóstol Pablo pone eso rapidito para que lo entendamos muy bien. Pablo, desde que comienza, insiste que Dios es el autor de toda buena obra y que éstas no dependen del hombre. El hombre no tiene nada que ver con la buena obra que Pablo está hablando aquí en los versículos 1 y los versículos 2. Pablo fue apóstol. Sí, Pablo fue un apóstol, un líder con autoridad en la iglesia. Pero, mira lo que dice el versículo 1, por la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y no vamos a hablar de los que dicen ahora que son apóstoles, no quiero meterme en eso. Vamos a continuar con Pablo, que sí era un verdadero apóstol. Por la voluntad de Dios fue Pablo apóstol, no por una ambición personal. También Pablo nos dice que los creyentes en Cristo son santos y fieles, porque han sido apartados según el propósito divino para el servicio a Dios. Mi hermano, si tú eres santo, acuérdate que la palabra santo significa que somos apartados para Dios.
¿verdad? Entonces, si tú eres santo y tú eres fiel, bueno, esa santidad y esa fidelidad es para que tú lo pongas a trabajar para la obra de Dios, para servir a Dios. Esos son dones que Dios te ha regalado. El término santo, recuerda al lector que no cumplirá el propósito del Señor en la vida a menos que sea un instrumento útil en sus manos. Tú no puedes decirte santo si tú no estás trabajando en la obra de Dios. Dios te hace santo, te aparta para Él, para que a través de eso tú seas un instrumento útil para su obra. El apóstol Pablo también describe a los cristianos como fieles. Él dice que son fieles y santos, ¿verdad? Entonces, son fieles. ¿Qué significa fieles? Dijimos que santos es separados. Fieles significa que son creyentes. Son creyentes fieles a la palabra de Dios. Son santos y creyentes porque están unidos en Cristo Jesús. No hay otra manera que alguien pueda llamarse santo y fiel o creyente si no está unido a Cristo. La única manera de nosotros poder llamarnos de esa manera es mientras estemos conectados a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice Pablo en los versículos 1 y los versículos 2. Pero vamos entonces al versículo 3 en adelante. Y ahora vamos a entrar un poquitito más en doctrina aquí, ¿sí? Versículo 3 y versículo 6. Al versículo 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4: según nos escogió, subraye esa palabra en la Biblia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, y después dice, en amor. Pero no se queda ahí. Versículo 5: nos predestinó, vuelva a subrayar esa palabra en la Biblia, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Recuerden que Cristo, el propósito de todo es a través de su voluntad. Él comenzó todo. Es a través de su voluntad que las cosas van a suceder. Versículo 6. Y aquí viene el propósito: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿En dónde? En el amado. Hermanos, yo les dije cuando leí el versículo 4 que subrayara una palabra. En el versículo 4 estamos introduciendo ahora una de las doctrinas fundamentales de las Escrituras, y es la elección divina. Por eso él dice en el versículo 4, nos escogió. Eso es elección divina, y elección divina es cuando Dios escogió al individuo para que fuera su hijo antes de que esa persona decidiera creer en Cristo. ¿Están entendiendo? No fue que tú decidiste creer, fue que Dios te escogió y puso en ti para que tú pudieras creer, ¿sí? Ahora, toda la Escritura enseña que Dios toma la iniciativa para rescatar a los hombres, o a las personas, o a los seres humanos. Quiere decir, toda la Escritura está permeada sobre que Jesucristo, en su voluntad y en su gracia, es el que pone el querer como el hacer para por su buena voluntad, ¿sí? Por eso volvemos al versículo 4 para leerlo un poquito mejor. Jesús nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? En amor. Mis hermanos, la Biblia claramente aquí nos está hablando a través de Pablo que el hombre y la mujer necesitan creer en Jesucristo para su salvación. No podemos ser salvos si no vamos a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Juan 14:6, ¿qué dice?
Yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir, la Biblia claramente nos está diciendo aquí que el hombre y la mujer necesitan creer, ¿verdad? Porque de tal manera, porque esto es un versículo que muchos te sacan, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y ahí viene, para que todo aquel que cree en qué, que cree en su Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Efesios nos está diciendo en este capítulo 4, que en este versículo 4, que claramente el hombre y la mujer no dependen de lo que ellos quieran, ni de su libre albedrío para elección ni salvación. Dependen de creer en Jesucristo para poder ser salvos. Dice Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, miren lo que dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, ¿verdad? A los que creen en su nombre. No todos creen, desgraciadamente. No es así. Quisiéramos que todos creyeran, pero no todos van a creer. Entonces, es a los que creen en su nombre. Ahora, el hombre siempre ha cuestionado estas doctrinas. ¿Por qué? Porque el hombre cree que el hombre es el capitán de su propio destino. No, a mí nadie me dice qué hacer. Tú sabes que hay muchas personas que no llegan a los pies del Señor por el orgullo. El orgullo es tremendo, ¿verdad? Hay personas que no quieren dar su brazo a torcer para venir y rendirse a los pies de alguien que primeramente no ven, porque recuerden que esto es por fe y no por vista, y eso es parte. El orgullo de la persona está mandando a muchas personas al infierno. Mis hermanos, nosotros no somos los capitanes de nuestro destino. Aún el hombre en la salvación quiere creer que él ha hecho algo bueno. No, yo cuando yo recibí a Cristo, o cuando yo hice la decisión por Cristo, o cuando que hay que tener mucho cuidado cuando se habla así, ¿verdad? Pero mira lo que dice Efesios 2 del 8 al 9, y lo vamos a estar leyendo más adelante. Dice, no por gracia, por gracia sois salvos. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Mira, tú no hiciste nada. Si tú viniste a los pies de Cristo, si tú eres una nueva criatura, no fue porque tú escogiste estar ahí, sino porque Dios, en su soberanía y en su elección, pues quiso que tú fueras uno de sus hijos salvos. Así que esta doctrina de la elección divina a muchos no les gusta, porque enseña al hombre a tenerse que humillar delante del Señor. Esta elección, esta doctrina de la elección, enseña al hombre a humillarse, a estar agradecido, a decir, Él me escogió a mí, yo no lo escogí a Él. ¿Por qué tú me escogiste a mí, Señor, si yo no he hecho nada bueno para merecerlo? Yo merecía. Recuerda que la salvación es por fe, a través de la gracia. Es por gracia, el Señor te lo regaló, es un don que Dios te da. Y la gracia significa recibir algo cuando tú merecías lo contrario de lo que te están dando. Oye, qué bendición que Dios, a través de su Hijo, y nosotros que merecíamos el infierno. Así de malos somos nosotros, pero a Él le plació, por su amor, por su gracia. Por eso el hombre tiene tanto problema en venir a los pies de Cristo y derramar su corazón al Señor, porque el orgullo no lo deja. Nosotros no merecemos nada de lo que tenemos. Por ejemplo, yo conozco personas que me dicen, no, yo fui el que elegí a Dios. Bueno, como les dije ahorita, hay que tener cuidado en las interpretaciones de las palabras, porque sí, es cierto, tú escogiste a Dios, pero ¿sabes por qué escogiste a Dios? Porque ya Él te había escogido antes, porque no teníamos la capacidad en nosotros mismos para poder hacerlo, ¿sí?
Así que no fue que tú escogiste a Dios, tú escogiste a Dios o tú fuiste a los pies de Dios porque ya Dios te había escogido a ti. Y eso es algo que para el hombre le resulta bien difícil de creer. Hay otros que te dicen, es que yo fui el que me decidí por Cristo. Y nosotros, bueno, debemos responder, sí, por cierto, tú lo hiciste, tú decidiste por Cristo libremente, pero solo, ahí vuelve de nuevo, pero solo porque en la eternidad, antes de la fundación del mundo, ya Dios te había escogido a ti primero. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Eso es una doctrina bastante difícil para que las personas la entiendan, pero es la verdad de Dios. Eso no es algo que yo estoy diciendo, ni es algo que ningún pastor quiere imponerte, es algo que la Biblia lo expresa clara y precisa en la palabra de Dios. Esa es una doctrina fundamental de la palabra. Ahora, el hombre se cree capitán de su propio destino, cuando, mis hermanos, la salvación solamente le pertenece a Dios. Mira Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿De quién es la salvación? De Dios. Si Dios quiere, haremos esto, haremos aquello. Si Dios quiere, serás salvo. Si Dios te escogió, pues tendrás vida eterna. Si no, no, con Él. ¿Sí? También, continuemos entonces. Ya estuvimos aquí hablando sobre el versículo 3, versículo 4. Vamos al versículo 5 y al versículo 6. Y dice, y aquí viene otra vez, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esto es otra doctrina fundamental del Evangelio de la Gracia. Ya vimos la primera. Esta es la predestinación. ¿Sí? La palabra predestinados es la palabra griega prorizo, con Z al final, que significa determinar anticipadamente o decidir con antelación. Quiere decir, Dios nos predestinó, Dios nos separó de antemano, Dios nos separó con anticipación. Ya Dios sabía lo que nosotros íbamos a hacer. ¿Sí? Romanos 8, 29 al 30 dice, mira lo que dice la palabra aquí, para que vea esta doctrina de la predestinación, que es una doctrina fundamental que está permeada en la Biblia también. Romanos 8, los estudiantes de Romanos, o Romanos 8, 29 al 30 dice, porque a los que de antemano conoció, predestinación, antemano conoció, ¿sí? También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y después viene el versículo 30 y dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Ya ve que no fuiste tú, Él llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. El ahora, pero todavía no. Todo eso ya está dentro del plan de Dios, ¿verdad? Pero todavía no hemos sido glorificados, pero ya Dios lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Ese va a ser nuestra meta, ser glorificados cuando estemos con Él, ¿sí? Ahora, de esta manera hemos visto que el plan de Dios desde antes del comienzo ha sido formar un pueblo particular que cumpla con Él este gran propósito. Es una elección de Él. Romanos 10, ahí cuando habla de la elección de Israel, ahí habla de todas estas cosas. En Cristo Jesús, Él ha elegido a un pueblo especial, lo ha bendecido en manera particular y lo ha preparado específicamente para la alabanza de su gloria. No para que te jactes, sino para que le des toda la gloria a Él por lo que Él ha hecho por tu vida. Ahora, recuerden el título de este primer tema, escogidos, ¿para qué? Para alabarlo a Él. Ahora, mira Hebreos 13:15, dice, por tanto, recuerda el título, escogidos para alabarlo, mira Hebreos 13:15, por tanto,
ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Mi hermano, es para la alabanza de su gloria que fuimos escogidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué enseña el versículo 5? Lo repito, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Aquí está el segundo propósito de la elección. ¿Sí? El ser humano es un esclavo, pero el creyente es un hijo privilegiado en la familia de Dios. Él nos escogió. Y un hijo, mis hermanos, disfruta del amor especial de su padre. La relación de un buen padre con su hijo debe de ser una relación de confianza, proximidad e intimidad. El creyente en Cristo nunca debe sentirse solo, nunca debe sentirse alejado, nunca debe sentirse extraño. No, Dios, mis hermanos, está cerca de ti. Dios está cerca del creyente. Y el creyente, al sentirse cerca del Señor, pues puede entrar en una relación de dulce comunión con su Padre. ¿En qué estás? ¿Qué estás pasando? El Señor, ¿qué tanta es la tormenta? El Señor Jesús hace callar cualquier tormenta. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Mis hermanos, aquí vimos el segundo propósito de la elección. Pero ahora vamos al versículo 6 para ver el tercer propósito de la elección. Versículo 6, este es el tercer propósito. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. O sea, rescatar a multitudes de pecadores y transformarlos, escogidos. Todos éramos pecadores y Dios nos escogió y nos sacó, ¿verdad? De una masa de personas, todas malas. Ahí estábamos nosotros y Él dijo, a este lo pongo aquí, a este lo pongo aquí. Los elige, los escoge, pero con un propósito, no para que te creas mejor, sino para que toda la gloria y todo lo que tú hagas sea para la alabanza de su nombre. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Esa obra de Dios ha sido la obra más grande que Él ha hecho. ¿Sí? Ahí Dios, al escogerte de esa masa de pecadores y ponerte aquí, está demostrando su amor, su poder, su sabiduría, su justicia y su gracia. Porque fue por gracia. Mi hermano, podemos decir a plena voz, sea Dios alabado, porque es Dios el que forma su iglesia, es Dios el que forma su familia con hijos adoptivos, como nosotros que lo acabamos de estudiar en el capítulo 11 de Romanos. Los gentiles fuimos injertados en ese árbol, ¿verdad? Y el creyente es aceptado no por sus virtudes, sino porque está unido con Cristo. Mientras tú estés unido con Cristo, eres aceptado. Por eso, para terminar en esta tarde, debemos de entender que Dios está formando su iglesia. Él de un grupo empezó a formar su iglesia, ¿verdad? Dice que escogió judíos, escogió gentiles, y todos llegamos a ser un solo pueblo. El creyente, mis hermanos, nunca es aceptado por sus virtudes, ni por qué tan bueno es, ni por cuánto conoce, ni qué conocimiento tiene, ni nada. El creyente solamente es aceptado cuando estamos
unidos a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Por eso la gracia de Dios, mis hermanos, es tan maravillosa. En el día de hoy quiero, para cerrar la frase, decirles la frase. Y la frase la tomé de R.C. Sproul. Dice el pastor R.C. Sproul, el doctor R.C. Sproul, dice: la cuestión de la fe no es tanto si debemos creer en Dios, como si realmente creemos al Dios en quien creemos. Mira, parece un trabalengua, pero se lo repito. La cuestión de la fe, dice R.C., la cuestión de la fe no es tanto si debemos creer en Dios, como si realmente creemos al Dios en quien creemos. Entonces la cuestión de la fe es si realmente tú crees al Dios que tú dices creer, ¿verdad? Cuando vengan pruebas, cuando vengan dificultades, cuando vengan todas estas cosas que están viniendo, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Sigue tu fe puesta en Dios? ¿Es Dios el Señor de tu vida? ¿Te recuerdas cuando el Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero no te preocupes, yo vencí al mundo? No he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. En medio de la tormenta, ahí estoy yo estaré contigo todos los días de vuestra vida. No se nos pueden olvidar todas esas promesas de parte de Dios. Mis hermanos, repito, la cuestión de la fe no es tanto si debemos creer en Dios. Todos dicen creer en Dios. No. ¿Realmente creemos al Dios en quien creemos? Eso dice el doctor R.C. Sproul. Así que Dios los bendiga, y quiero, antes de irme, volver a felicitar a todas nuestras madres de la Iglesia Bíblica Nueva Vida, y a todas aquellas también que nos están observando, especialmente a mi madre, a mi esposa, que está aquí conmigo. Y nada, les mando un fuerte abrazo a todas. Dios las bendiga mucho, y acompáñenme a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias por todas esas madres, Señor, que están conectadas a través de la red social con nosotros, y te volvemos a pedir, Señor, que las bendiga a todas y las llenes de alegría en este día, rodeada de personas que la aman y las quieren, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, y ayúdanos, como decía el doctor R.C., no tan solo decir que creo en Dios, sino que si de verdad creo en el Dios que digo creer. Señor, ayúdanos a poner por obra todo lo que aprendemos, y no que se nos quede, Señor, en nuestro conocimiento solamente. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, y sea tu nombre exaltado y glorificado en todo, porque fuimos escogidos para alabarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.